Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Muy buenos días para todos. Soy Jessica Rieta Majul, coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo, y en nombre de esta y de la Iniciativa Regional para Reciclaje Inclusivo, les doy la más cordial bienvenida al seminario web ¿Qué está pasando con los datos de reciclaje? Con Laura Sommer, donde se buscará dar respuesta a esta y otras preguntas que surgen a la hora de abordar un tema poco usual y explorado, como lo es el reciclaje y la economía circular. Laura es la directora de chequeado.com, periodista, abogada, defensora del acceso a la información y los datos abiertos. Es miembro de la junta directiva de la International Fact-Checking Network, del Consejo Consultivo de Sembra Media y de Género y Número. Por su trabajo como periodista, ha recibido una decena de distinciones, entre ellas el Premio Gabo en la categoría Innovación en 2015. La dinámica será la siguiente. Laura hará una presentación de unos 30 minutos y luego abriremos una sesión de preguntas en las que ustedes podrán enviar sus comentarios e inquietudes utilizando la caja de preguntas que encontrarán en el panel de control. No siendo más, los dejo con Laura Sommer. Laura, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, bienvenida, gracias, y la agradecida soy yo, tanto con la Fundación Gabo como con la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, y también con los más de 50 participantes que en medio de esta pandemia que nos tiene a todos inquietos y sacados de nuestras rutinas y monotonías, se tomen el tiempo para dedicarnos un poco, como Jessica decía, a, yo diría, un tema o un seminario por dos lados poco explorado. Por un lado, por el tema de los datos, por otro lado, por la temática. Si la tecnología me acompaña, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Y voy a hacer una presentación y luego conversaremos. Ahí estamos. Empezamos entonces con el gracias que acababa de decirles tanto a la Fundación Gabo como a la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo. Luego, como en general hago en todas las presentaciones, sean virtuales o presenciales, tengo en mi presentación el quién soy para que tengan más preciso desde dónde les hablo. Soy periodista y me siento periodista y me pienso periodista, estudié comunicación y hice también la carrera de abogacía. Soy desde hace 20, ahí me develo mi edad, pero más de, no sé, 20 y pico de años docente de Derecho a la Información en la Universidad de Buenos Aires. Dirijo Chequeado, que para los que no lo conocen es una organización de verificación del discurso o fact-checking, y también soy fundadora o ideóloga de una red de la que estoy orgullosísima por lo que estamos haciendo en medio de la pandemia, que se llama LATAM Chequea, que nuclea chequeadores de toda la región de América Latina. Y bueno, como Jessica dijo, fui ganadora del Premio Gabo por la expansión del fact-checking en 2015, pero creo que también vale, y muchas veces lo cuento,
para mí, más que haberlo ganado en 2015, fue clave para el crecimiento de Chequeado y la carrera mía personal, haber sido finalista en 2013. Eso prueba que si alguno de ustedes no gana, no dejen de seguir insistiendo, porque a veces no lo logramos en la primera, sino en la segunda. Y también les menciono que tuve el honor de ser jurado el año pasado, así que el vínculo con la Fundación Gabo tiene algunos años y se enriquece con el paso del tiempo. Esto es un poco el quién soy y desde dónde les voy a hablar. Lo primero que quiero contarles es que cuando me llamaron de la Fundación Gabo para proponerme dar este seminario, en vez de pensar en un check, como vieron respecto del quién soy, me vino un signo de pregunta porque dije, ¿y por qué yo? ¿Por qué el tema de reciclaje inclusivo? ¿Cómo tiene que ver eso conmigo? Que en general me dediqué a temas de transparencia, de corrupción, de justicia, y no sé mucho, o diría, sé muy poco de reciclaje inclusivo, de economía circular o incluso de medio ambiente. Entonces, al principio tardé, me contactó Silvia Navarro y tardé en responderle porque mi primera respuesta era, ¿por qué pensaron en mí para esto? Y como en general hago, siendo chequeadora o fact-checker, me fui a buscar los datos y qué había pasado en estos casi 10 años que venimos trabajando en Chequeado respecto de este tema, ¿no? Y la primera reacción que tuve fue, yo a título individual, en la organización que lidero a título institucional, habíamos hecho muy poco en esta área, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cuánto hicimos los chequeadores? Y confirmé que en Chequeado habíamos hecho efectivamente poco. Y entonces hice lo siguiente, que es decir, bueno, a esta red de LATAM Chequea, que integran más de 30 organizaciones, le hice las mismas preguntas. Hey, colegas, ¿cuántos de ustedes han trabajado en los últimos años con el tema de reciclaje inclusivo o economía circular? Y la respuesta fue, tristemente, confirmar esto de tampoco habían hecho mucho, ¿no? Y acá les puse algunos ejemplos. En Chequeado encontré 2 chequeos que hicimos sobre el tema residuos o basura, y no necesariamente tratando el asunto con la complejidad o la profundidad de lo que tiene que ver con la economía circular. Y acá tienen algunos ejemplos de colegas de distintos países. Está el Surti, de Paraguay, hay algunas cosas de Ecuador Chequea, hay algunas otras que no están incluidas acá porque tienen más que ver con incendios de la Amazonía, de organizaciones de Brasil, pero la verdad que me encontré con que los datos de los chequeos o el trabajo de nuestra área había sido escaso, ¿no? Y entonces hice lo que también hacemos los chequeadores, que es, después de ver los datos, preguntarnos por qué, ¿no? Y ¿con qué trabajamos los chequeadores? La respuesta, creo que a todos los que me están escuchando dicen esta que me preguntas, y es obvio, ¿no? Los chequeadores trabajamos con datos, porque lo que hacemos es contrastar los dichos de líderes públicos, líderes privados, líderes sociales, medios de comunicación, con los mejores datos disponibles. Son datos que deben estar abiertos, deben estar con capacidad de ser mostrados a los ciudadanos, a los que cualquier chequeador no solo invita a leer o a mirar, sino también a chequear por sí mismo. Y lo que descubrí, y con esto no es que quito la responsabilidad política, tanto en términos individuales como institucionales, de haber abordado poco la temática, no es que estoy corriendo la pelota del lugar, pero lo que digo es que una de las razones o las hipótesis de por qué hicimos tan pocos chequeos es que no estamos en condiciones de decir que tengamos buenos datos. Es un área en la que ahora vamos a ir explorando un poco más. No hay en todos los casos ni datos disponibles, ni datos de calidad para contrastar los dichos y poder efectivamente llegar a una conclusión de esto es verdadero, esto es falso, esto es engañoso respecto de lo que nos haya dicho alguna autoridad. La otra pregunta que surgió
porque estamos, como decía al inicio, en medio de esta pandemia, es, bueno, ¿qué pasó en pandemia con el reciclaje? Y cuando nos hicimos esa pregunta apareció la primera respuesta más veloz de la mayoría de los gobiernos de nuestra región de suspender las acciones de reciclaje, con el argumento de que podían poner en peligro la vida de los recicladores, y porque no sabíamos, y aún hoy no tenemos certeza total del todo de cómo se contagia el virus que provoca la COVID. Entonces, antes de seguir avanzando en la metodología de chequeo y en el qué pasa con los datos, quiero invitar a Gonzalo Roqué, que es el director de la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, para que nos haga una breve presentación de qué pasó en pandemia con el reciclaje y por qué, a partir después de los datos que Gonzalo nos presente, expliquemos en parte cómo llegamos hasta acá con tan poca cobertura del periodismo de datos o del fact-checking de qué pasa en este campo, y algunas propuestas de qué me imagino yo que podríamos hacer hacia adelante. Hola, Gonzalo. Hola, Laura, bueno, muchas gracias. Y bueno, me sumo al agradecimiento hecho a la Fundación Gabo y a Chequeado por la posibilidad de tener este espacio, que me parece nos parece muy importante, súper relevante. Bueno, voy a tratar de ser bien sintético en acercar un poco un panorama de lo que está sucediendo y cómo se conecta con el tema que hoy estamos conversando, para después devolverte a vos que sos la que todos estamos interesadísimos en escuchar. Como decías recién, ante el surgimiento de la pandemia, la primera reacción en general en casi toda la región fue la de suspender la actividad de los programas de reciclaje y la actividad de los recicladores de base, que son el primer eslabón de la industria recicladora en toda nuestra región. La razón, como bien dijiste, era ante la falta de conocimiento sobre los mecanismos de contagio, y con la sospecha de que la superficie de los materiales podía ser un vector de transmisión, se decidió cancelar todo lo que fuera recuperación, y se priorizó la recolección de residuos con lógica higienista, ¿no? De recolección y disposición, ¿no? Básicamente retrocediendo 40, 50 años en el paradigma de reciclaje que tanto nos está costando construir. Y esto, por un lado, tiene impacto, bueno, en diferentes planos. Por un lado, tiene un impacto ambiental enorme. Nosotros tenemos una estimación, y enfatizo la palabra estimación justamente porque la falta de datos hace que solamente podamos hablar de estimaciones, de que los recicladores de base recuperan individualmente entre 1 y 1,5 toneladas por mes, cada reciclador, ¿no? Hay seguro por debajo, pero también hay por encima de eso. Entonces vamos a tomar como promedio 1 tonelada por mes. Eso equivale a lo que generan de material reciclable 100 ciudadanos. Cada reciclador se puede decir que atiende el material reciclable de 100 ciudadanos por mes. Y si pensamos que en la región, en América Latina, hay 2 millones de recicladores aproximadamente, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de toneladas de residuos no recicladas por cada mes de cuarentena que no les permite trabajar. Obviamente que eso no es absoluto, hay lugares donde de a poquito se fue reactivando, pero digo, para generar un número contundente, estamos hablando de eso, ¿no? De 2 millones de toneladas de residuos que en vez de ir a la industria recicladora, fueron a lugares de disposición. Y eso es solamente el impacto ambiental. En términos de impacto social y económico también es desgarrador. Estamos hablando de que los recicladores son 2 millones de personas que viven de su ingreso diario, no tienen un sueldo fijo, con lo cual no han podido obtener ingreso en ese periodo. De hecho, desde la iniciativa regional activamos un plan de emergencia que pudimos hacerlo bastante rápido gracias a los apoyos que tenemos para poder entregar recursos de reemplazo de ingreso para poder cuidar la salud de la gente, la subsistencia y la salud de los sistemas de reciclaje para cuando se pudieran reactivar. Pero ese no es el único impacto económico. Ellos son los principales proveedores de una industria que genera miles de puestos de trabajo. Solamente en Argentina son 50.000 puestos de trabajo que tiene la industria recicladora, que sin el material de los recicladores no puede funcionar.
o puede funcionar a un nivel mucho menor, con lo cual ahí tenemos un impacto económico muy grande y en este momento no podemos saber la ciencia cierta qué va a pasar con la industria recicladora cuando reactivemos, cuántos van a quedar en pie y cuántos no. Entonces, ¿por qué es importante todos estos datos o hablar del cierre en la pandemia? Es porque las decisiones tomadas por los gobiernos, en parte, por supuesto hubo una parte que fue por un tema de cuidado, pero en parte también es porque tiene poco costo político cancelar programas de reciclaje. A pesar de que la gente tiene conciencia sobre la importancia, no hay sustento, no hay información y sustento que demuestre lo esencial que es la actividad que hacen los recicladores y la industria recicladora. Y eso hace que tenga poco costo político tomar estas decisiones. Y pongo un ejemplo clarísimo, que es la Ciudad de Buenos Aires, que tomó 2 resoluciones por la cual canceló la actividad de las 12 cooperativas que tienen convenio con la ciudad, y a 90 días todavía las cooperativas están dando la pelea. Acaban de presentar un pedido de información sobre cosas que fue haciendo el gobierno y un pedido de reactivación. Ese pedido lo firmaron las cooperativas y lo apoyamos organizaciones de apoyo como nosotros, como Avina, como Greenpeace, como Gaia, como Farm, porque creemos que ya están dadas las condiciones para que se pueda volver a activar ese trabajo. Un último ejemplo y que conecta con la dificultad para tener datos en esta agenda es que nosotros estamos terminando de desarrollar un estudio de envases, un estudio que busca caracterizar la matriz de materiales que se ponen en los envases en nuestra región, en América Latina. Y no les puedo explicar lo difícil que fue conseguir información de fuentes confiables, de fuentes primarias, como ser empresas que ponen envases en el mercado, fue casi imposible, y de fuentes secundarias como cámaras u otro tipo de organismos también fue muy difícil. Y la verdad que eso es un gran problema, porque después todos en la sociedad compartimos la preocupación por escuchar que 10 millones de toneladas de plásticos llegan al océano todos los años, y lo que no entendemos es que si no empezamos a abordar el tema de manera completa y a generar información en todos los eslabones de esa cadena que termina con ese resultado, no la vamos a poder abordar nunca. Entonces, desde esa preocupación, nos parece que este espacio es súper importante. Agradecemos muchísimo por contar con vos, Laura, y con Chequeado para esto, y ojalá que de acá se deriven cosas que podamos desarrollar y que nos lleven en la dirección de ir empezando a producir información de manera más sistemática. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias dobles, uno por haber cumplido el pedido de presentarnos datos y ser sucinto, y dos, porque lo que plantea Gonzalo creo que nos da pie para explorar un poco más esto de, bueno, yo mencionaba el caso de los chequeadores, que necesitamos datos para hacer nuestros chequeos, y que cuando digo necesitamos datos, no es cualquier dato. Si hay, como decía Gonzalo, estimaciones, y las estimaciones son contradictorias entre sí, muchas veces eso imposibilita poder llegar a una conclusión. Y como él también decía, si no hay normas, pero además de normas, incentivos para los distintos actores de ir abriendo estos datos, y entonces solo sienten o solo identifican costo o costoso, en términos políticos, abrir esos datos. Creo que nos queda claro a todos con la presentación, aún considerando que sean estimaciones, la dimensión de esta problemática, y vuelvo al punto de que al menos en mi caso es una problemática no todo lo visible que la profundidad y la intensidad de ella por ahí tiene. Gonzalo decía, al inicio de la pandemia pareció una medida lógica, una medida de protección, se puede decir casi paternalista del Estado, de cuidar a los recicladores urbanos. Pasado el tiempo no está claro que esa siga siendo la mejor decisión. En otros sectores, con las medidas de protección adecuadas, los trabajadores exceptuados sí fueron habilitándose, y en este sector no fue pasando, o en la mayoría de las ciudades de la región eso no pasó, y vale la pena que nos preguntemos por qué. Yo tengo 3 hipótesis que quiero compartir con ustedes respecto de por qué no tenemos datos, o no tenemos datos de calidad en este sector. Y no es algo que se dé solo en este sector, pero dado que este seminario aborda esta cuestión, es a lo que nos vamos a referir.
Uno es un sector mayormente informal, y ese factor siempre complejiza la producción de datos. El ejemplo por ahí más claro de que no solo sea un problema de interés político, sino de la informalidad del sector, se da también, por ejemplo, en las discusiones que estamos teniendo en varios países de América Latina sobre la cuestión del aborto, ¿sí? En esa otra área vemos que aun cuando hay interés que hace unas décadas o varios años no existía, tanto de los medios como de ciertos actores políticos, el hecho de que la práctica sea una práctica no formalizada o informal, en ciertos supuestos también ilegal, que no se da en el caso de reciclaje, complejiza que la producción de los datos exista, esté y sea de calidad. La otra hipótesis de por qué no estamos teniendo o no se están produciendo estos datos o no están disponibles estos datos es que la cuestión del reciclaje involucra actores diversos y que en general eso, que uno puede decir, bueno, eso es bueno y no malo, en la materia de generación de datos suele hacer más complejo el asunto. ¿Por qué? Bueno, porque participan, por un lado, sector público, ¿sí? Por otro lado, el sector privado. Cuando hablamos del sector público, en el tema del reciclaje, no solo los estados nacionales que fijan las políticas generales, sino también en muchos casos municipios con normativas diferenciadas. El sector privado, en este caso que mencionaba Gonzalo respecto a los plásticos, queda claro, pero también pudiéramos tomar otros materiales y pasa eso mismo, tiene obligaciones y tiene normativa que no está claro quién le obliga a cumplir, o si en nuestros estados, que en general son estados débiles para hacer enforcement de las normas, el Estado está exigiendo ese cumplimiento de la manera que esperaríamos que lo haga. Y está también involucrado el sector social. Entonces, cuando en un fenómeno como en este ha involucrado más de un actor, cuando esos datos faltan, la responsabilidad se diluye. Sí, porque un chequeador le llama al gobierno nacional y el gobierno nacional te dice, no, pregúntale al municipio. Le preguntas al municipio y te dice, no, eso tiene que ver con la cámara de la industria de tal. Hablas con las cooperativas y te dice, bueno, sí, nosotros no estamos en capacidad de generar esos datos. Entonces, que sean actores muy diversos, que puede ser una externalidad positiva en otros aspectos, al hecho de la generación de datos puede ser un obstáculo o un desafío. Y el tercer aspecto de hipótesis de por qué no produjimos en este tiempo, no producimos, y la idea es contarles un poco por qué para los distintos pasos de cómo hacemos verificaciones necesitamos ir construyendo y exigiendo más datos, es que cuando salen cifras o datos vinculados a este área, no nos las creemos del todo, ¿sí? No hay a la repregunta, primera o segunda repregunta, suficiente seguridad de que ese dato esté bien construido. Y eso, en general, para un chequeador, es un desincentivo, ¿sí? Si yo llamo a una fuente y me dice, no, bueno, esto lo construimos más o menos con lo que nos dio el sector, pero bueno, pero es representativo el sector. No, bueno, es que me contestaron de 100 empresas 20, y bueno, ¿podés proyectar que las otras 80 tienen un patrón similar? No, porque no me contestaron las 5 principales. Bueno, entonces, en general, los chequeadores terminamos descartando, de algún modo, a veces más consciente, a veces más inconsciente, las temáticas o los asuntos donde no encontramos datos con suficiente calidad. Bueno, hasta ahí espero que después en las preguntas conversemos sobre si además de estas 3 hipótesis que yo les planteo, me estoy moviendo porque de golpe me quedo en sombra. Si además de estas 3 hipótesis se les ocurren otras a ustedes, ya me dirán, ¿sí? O conversaremos. Lo que quiero tratar de hacer con ustedes en los minutos que nos quedan de presentación, antes de pasar a las preguntas, es que repasemos el método de chequeo. ¿Sí? Acá dice el método de chequeado, pero es un método similar al que usan no solo casi todos los chequeadores de América Latina, sino casi todos los chequeadores del mundo. Hay algunas diferencias que a medida que avancemos yo les voy a mencionar, pero en general esto que vamos a repasar o ven en estos minutos es una regla estandarizada
a nivel global. ¿Qué hace un chequeador? Está dividido en colores, si quieren, las distintas etapas de los distintos pasos del chequeo o la verificación del discurso. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar o elegir una frase, ¿sí? Y decimos que lo primero que hacemos es seleccionar una frase del ámbito público. Voy a pasar por los pasos muy rápido y después voy a entrar en detalle, pero elegir una frase del ámbito público. Cuando decimos del ámbito público, claramente los asuntos de reciclaje entrarían. El siguiente paso es ponderar su relevancia. En el caso de los chequeadores, cada organización tiene transparentados criterios de relevancia que utiliza para seleccionar, porque nunca se chequea todo lo que circula en el debate. Ahí terminamos la primera etapa, o la primera parte. La segunda etapa es la estrictamente de investigación periodística, y como yo siempre digo, el chequeo o el fact-checking no es otra cosa que volver a las fuentes del periodismo, que es chequear, y gracias al uso de la tecnología, abrir esas fuentes para que los ciudadanos nos chequeen a nosotros. No es otra cosa que periodismo, aprovechando o innovando con las posibilidades que la tecnología nos presenta hoy. Y entonces, ¿por qué importa la calidad del dato? ¿Por qué para un chequeador es especialmente sensible que ese dato sea de calidad? Porque si hay un experto del otro lado que después de que hacemos un chequeo nos dice ese dato está mal construido o esa metodología es equivocada, el valor de lo que hacemos baja, se mina nuestra confianza, y eso es muy relevante. Ustedes pueden decir, bueno, es relevante en todos los periodistas. Sí, es relevante en todos los periodistas, particularmente en aquellos que nos dedicamos a chequear, donde el valor de nuestra palabra y el valor de nuestra intervención tiene un fuerte componente de que la ciudadanía confíe en que nuestro uso de los datos es un uso de los datos honesto, ecuánime, y que siempre guarda, si quieren, la premisa de que usa el mejor dato disponible al que logró acceder en ese momento. La segunda etapa, entonces decíamos, es la periodística por excelencia, junto con la tercera, que es, ¿qué pasa en la segunda etapa? Consultar a la fuente original. La fuente original la llamamos a aquel o aquella a quien estemos chequeando, ¿sí? Sea una autoridad pública, una autoridad privada, un líder social, un medio, una celebrity, ¿sí? Eso llamamos la fuente original, es aquel que señaló o dijo lo que estamos contrastando. El punto siguiente es consultar a la fuente oficial. En esto siempre insistimos, y me imagino que en la gente que nos está siguiendo, tanto en este Zoom como por el Facebook Live, hay periodistas con años de experiencia y también hay, ojalá, estudiantes o periodistas que estén iniciando su carrera. Yo siempre digo que es muy importante que tengan presente que hay que consultar a la fuente oficial. Esto no quiere decir no ponerla en cuestión, o no discutir, o no cuestionarla. ¿Por qué vale la fuente oficial? Bueno, la fuente oficial vale porque sobre todos los fenómenos públicos debiera haber alguna autoridad a nivel nacional, provincial o local que esté abordando ese problema, ese fenómeno, esa problemática. Y para abordarlo, idealmente, debiera tener datos. Datos que hagan un diagnóstico de esa situación. Y si no tienen datos, nosotros como periodistas, según mi punto de vista, tenemos el deber de informarle a la gente que esa autoridad no tiene datos y entonces probablemente está tomando peores decisiones sobre las políticas públicas porque no tiene esos datos producidos o disponibles. Hay otras razones de por qué la fuente oficial es valiosa. En general las muestras oficiales son más amplias y más fidedignas si están bien hechas, si no tienen cuestionamientos metodológicos respecto de las que pueda hacer una universidad o una consultora por su alcance, ¿sí? La inversión en general de los datos públicos es mayor que la de los datos privados. Eso piensan en el tamaño de una muestra. Pero bueno, dije que iba a ir rápido, así paso a los slides donde está un poco más detallado y volvemos a cuestionar o a problematizar la cuestión del reciclaje inclusivo.
El siguiente paso es consultar a fuentes alternativas. ¿A qué llamamos fuentes alternativas? Aquellas que no son las fuentes públicas oficiales. Ahí entran los think tanks, las universidades, los expertos, las consultoras, etc. El siguiente, que también es propio del periodismo, del buen periodismo, y algunos dirán, esta es la esencia del chequeo y es la esencia del periodismo, es contextualizar, ¿no? Ubicar en contexto. ¿Qué significa contextualizar? Bueno, vamos a verlo en detalle, pero es analizar a veces intertemporalmente el asunto, o comparado a nivel regional, al interior de un país, o entre distintos países, tener en cuenta algún factor particular. Pónganle cuando dentro de unos años se hagan análisis de cómo varió el desempleo en 2020. Si no tuviéramos en cuenta el contexto de pandemia, probablemente estaríamos desinformando. Entonces, eso es contextualizar. Por último, aparece la calificación. Confirmamos, relativizamos o desmentimos la afirmación que fue objeto de chequeo y la calificamos. Y les dije hace un rato, y no quiero olvidarlo, que casi todos los chequeadores en el mundo usamos este mismo método, y algunos tienen diferencias, no todos califican, o sea, no todos los chequeadores del mundo usan el paso 8, algunos simplemente presentan la información, confirmando, relativizándola, pero sin usar una etiqueta, y algunos otros, como por ejemplo, agencia pública en Brasil, no consultan a la fuente original, porque como enfocan sus chequeos en funcionarios, y consideran que los funcionarios están obligados en un sistema democrático a decir verdad y a no engañar al pueblo, no consideran que es indispensable ese paso 3. Bueno, ¿qué frases son chequeables? Y ahora voy a volver acá, no porque me equivoco, vamos a ir paso a paso, y voy a tratar de ser relativamente veloz, porque empezamos unos minutos tarde, y no sé si quieren las organizadoras de Fundación Gabo, confírmenme si terminamos puntual o nos extendemos unos minutitos, así yo también administro el tiempo que sigo hablando o que abrimos a preguntas. Pero seguro 5 o 10 minutos todavía necesito para presentar. Laura, nos podemos extender unos minutos más. Perfecto, entonces presento 5 o 7 minutos y después vamos a las preguntas. Entonces, ¿qué frases son chequeables? ¿Sí? Datos históricos, comparaciones, cuestiones vinculadas a la legalidad y estadísticas. Y en los ejemplos vemos en los datos históricos si aumenta la cantidad de recicladores urbanos o no. Siempre necesito una línea de base, ¿no? Si un funcionario me dice, está aumentando la cantidad de recicladores en esta ciudad, la pregunta que le voy a hacer yo como chequeador es, bueno, ¿cuánto aumentó? ¿De dónde empezamos y dónde estamos? No, es que no sabía, no sé cuánto están, pero seguro hay más. Bueno, el seguro hay más, se lo llevaron preso a los efectos de un chequeo. Entonces, necesitamos ir generando líneas de base para ver si efectivamente se avanza o en algunos casos se retrocede. Gonzalo hace un rato decía, nos preocupa que la pandemia y las decisiones que se toman en pandemia impacten no solo en este periodo, sino, nos dijo él, creo, si no recuerdo mal, nos atrasamos o nos podemos atrasar décadas, o 40 años, no sé si dijo exactamente eso. Entonces, es importante que tengamos presentes las líneas de base. Comparaciones, decía hace un rato, cuando los datos no son construidos de manera uniforme, muchas veces es complejo comparar entre países o entre ciudades. Eso es otra característica que tienen que tener presente a los efectos de hacer chequeos. El tema de la legalidad, interpretar, o identificar, no interpretar, perdón, identificar qué es legal y qué es ilegal, y cuáles son las normativas, y qué normativas alientan, o qué normativas se presentan como que alientan la actividad y en cambio la están relegando. Sí, el análisis, en ese sentido también, el análisis de lo legal o lo normativo, es un componente que solemos hacer los chequeadores. Y el tema de las estadísticas es en general la más fácil de que se entienda en cualquier seminario o taller como este, porque cuando
por error, en general cuando uno piensa en periodismo de datos o en chequeo, piensa erróneamente en números, ¿sí? Y yo me encantaría que de este seminario se vayan con la idea de que no son solamente números, que probablemente si solo piensan en números, hagan malos chequeos, porque sean angostos, sean poco profundos, no estén considerando los contextos, o si piensan ejemplos de bases de datos, muchas de las principales bases de datos que revolucionaron al periodismo en el último tiempo no están llenas de números, son documentos, por ejemplo, documentos con textos, ¿sí? O Wikileaks u otros, ¿sí? O los Panama Papers. Bueno, tipos de fuentes, acá está referido, pero ya les mencioné un poco, esto era la fuente original, la fuente oficial y las fuentes alternativas. Las preguntas que vale la pena que se hagan frente a eso es, ¿quiénes producen los datos? ¿Qué datos estoy buscando? ¿Qué datos encuentro? Y si no los estoy buscando, ¿cómo le explicito al lector o a la comunidad que hay datos insuficientes? ¿Sí? En el caso de chequeado, uy, me volví a poner oscuro. En el caso de chequeado, perdonen por eso, en el caso de la Argentina, cuando chequeado surge, nuestro Instituto de Estadísticas estaba intervenido. Quedé oscura, ¿no? Bueno, ahí está. Nuestro Instituto de Estadísticas Públicas estaba intervenido. Y entonces tenemos una calificación en chequeado que usamos todavía hoy, donde no necesariamente tenemos problemas de calidad de los datos a nivel sistémico, que se llama insostenible, que es cuando contrastamos una afirmación para la que no hay datos suficientes para decir si algo es o no es como lo presenta el líder, ¿sí? Entonces, vale que tengan en la cabeza que cuando estén trabajando con datos, si están buscando un dato y no encuentran ese, muchas veces tiene todo el sentido explicitarle a la gente qué datos no están disponibles, qué datos no están siendo producidos. Y tener también presente si son suficientes, y eso no tiene que ser una evaluación de ustedes, porque los periodistas no somos necesariamente expertos en todas las temáticas que cubrimos, sino que tienen que valerse de los expertos o las fuentes autorizadas para que les puedan decir si esos datos que encontraron son suficientes o no para las conclusiones que imaginan poder dar. Y si pueden compararse los datos, eso ya se los referí cuando les dije, bueno, a veces países distintos o distintos gobiernos locales tienen distinta metodología, entonces no hay que caer en la trampa de comparar la que nos decían en el colegio, de comparar peras y manzanas, ¿sí? El contexto que les mencioné es lo más relevante. Yo siempre digo que los datos en un punto, aquellos que trabajamos con datos, son los que más desconfiamos de los datos, por ahí a contramano de lo que el sentido común dice. Bueno, ¿por qué somos los que más desconfiamos? Bueno, porque sabemos que muchas veces su calidad es baja. Entonces, es muy, muy importante que a los efectos de poner en contexto, interactuemos, aunque estemos trabajando con bases de datos, con documentos, con papers, con fuentes primarias, que interactuemos con fuentes también personales, que sean expertos en la temática, que nos ayuden a comprender si la lectura, la primera, la que como periodistas nos sale más natural, que es la de buscar el título, y cuanto más rimbombante mejor, eso no una lectura acertada de esos datos, ¿sí? Ponerlo, el dato en relación con otros nos permite entenderlo mejor, explicar la definición y el alcance de los distintos datos, explicar si estamos hablando de una serie histórica, de si en algún momento, como les decía hace un rato, todos los datos de 2020 van a tener un asterisco, ¿no? O debieran tenerlo en nuestras futuras coberturas. Porque si pensamos en gráficos de PBI, de desempleo, de cualquier cosa, va a haber una baja. Y entonces no vale que el año que viene nos digan que mejoramos, porque mejoramos respecto a una situación pésima. Entonces, tener en cuenta las series históricas es muy importante, y como les decía, en todo esto nos ayuda la consulta a especialistas. La calificación, este es el listado de las calificaciones que usamos en chequeado, no es ni la única, ni una categorización inobjetable,
sino que es una que a nosotros nos ha resultado. Para no extenderme mucho más, en este punto, lo que quizá vale la pena que les diga es, la gente nos pide verdaderos y falsos, y todo lo demás le parece que es que no queremos jugarnos, ¿no? Y lo que nos muestra la realidad, y en el mundo del reciclaje inclusivo estoy convencida de que es así, es que hay muchísimos matices y muchísimos grises, y que no siempre vamos a poder decir si algo es verdadero o es falso de manera tan categórica. Las calificaciones intermedias permiten esos matices. A veces complejizan la percepción de aquel que ve un contenido en la red social y no ingresa a la lectura o al detalle, pero respecto de la persona a la que estamos, o persona o institución a la que estamos chequeando, nos permite tomar en cuenta esa, como les decía, gama de grises, y no necesariamente plantear, cuando los datos no son concluyentes respecto de lo dicho, una etiqueta o una categoría que solo vaya de blanco a negro. Perdón. Algunos datos útiles como referencia, aquellos que se inscribieron de parte de la Fundación Gabo, esta presentación, si a alguien le parece útil, van a recibirla. Así que les puse algunos datos útiles como referencia para que tengan. Algunos los mencionó Gonzalo, como la estimación de que hay 2 millones de recicladores en el continente, y que eso nos da dimensión de por qué es una temática que vale la pena que abordemos, y los datos de los trabajadores en la Argentina. Y después, para aquel que le interese, y esto ya es más algo también a título personal, si están en una casa o en un hogar donde no hay personas con síntomas de COVID, acá hay una recomendación de que separen los residuos, una guía que hizo la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo sobre cómo no desperdiciar, digamos, o no, por las decisiones que estén tomando las autoridades, no contribuir a afectar el sistema más de lo que esté a nuestro alcance afectar. Bueno, los datos, yo digo, no se generan solos. Igual que los derechos no existen si no los ejercemos, en el caso de los datos pasa algo parecido. Como periodistas, y con esto ya pasamos a la conversación o a las preguntas, los invito a que primero tomemos dimensión de la problemática, o más dimensión. Entiendo que algunos de los que participan tienen esto presente y vienen trabajando la temática desde hace años. A los que lo tengan menos presente, la invitación es a que tomemos más conciencia, que preguntemos por los datos, que los exijamos. La mayoría de nuestros países tienen normativas de acceso a la información pública, que durante la pandemia están puestas en parate, porque en la mayoría de ellas se cancelaron los plazos de respuesta, pero en situación de no pandemia tenemos normas que están de nuestro lado, que nos permiten exigir esos datos, y ayudemos en ese sentido a construirlos. Muchísimas gracias, y ahí quedan mis contactos para seguir la conversación luego de este seminario. Muchas gracias, Laura. Pasamos entonces a las preguntas. La primera que nos llega es de Gaby Ensink, periodista argentina. Consulta para Gonzalo o Laura. ¿Qué sentido tiene suspender el trabajo de cooperativas recicladoras para mantener la distancia social cuando las personas se juntan igual a recibir un plato de comida sin poder trabajar? Contesto yo, si Gonzalo quiere después agregar algo, perfectamente puede hacerlo. Para mí sentido no tiene, solo que, como decía él, al inicio, y creo que esto es algo valioso para que tengamos en cuenta en todas las áreas, cubriendo la pandemia, es una enfermedad nueva. La ciencia no tiene respuestas para todas las preguntas que nos hacemos. Nosotros como periodistas hoy no solo tenemos que llevarle certeza a nuestras audiencias, que es por ahí a lo que estamos más acostumbrados, sino que en muchos casos lo mejor que podemos hacer como periodistas es plantearles que hay falta de certeza o incertidumbre sobre algunas temáticas. Al inicio, creo, la decisión de los gobiernos fue, ante la falta de evidencia o la duda de, hubo un paper que algunos de ustedes deben tener presente, de que el virus permanecía determinadas horas, eso en uno de los links que les puse está analizado,
que según el tipo de material el virus sobrevive X horas. Bueno, creo que la primera decisión más salomónica fue, mientras no tengamos más claro qué pasa acá, cancelemos. El punto ahora es, bueno, ¿tiene sentido? No parece. Si recibir un plato de comida puede hacerse con el distanciamiento social, tampoco quiero como englobarlo en la misma bolsa, digamos, porque no necesariamente que se reciba un plato de comida tiene que significar poner en riesgo la vida. Si se guardan los recaudos del caso, de que eso se haga con las protecciones adecuadas, puede hacerse sin exponerse. Pero Gonzalo, si querés, encantado que agregues lo que consideres. No, va por ahí la respuesta. Las decisiones, me imagino, pensando con buena fe respecto de quienes las toman, tenían que ver con no limitar al mínimo necesario las instancias de intercambio social que tenían riesgo. Y en ese momento dijeron entonces la recolección diferenciada por las características, ¿no? Una persona pasando casa por casa, teniendo contacto con la persona que entrega el material, y después llevando a un lugar donde trabaja gente toda junta, parecía en un principio una instancia de riesgo que se podía evitar, mientras que un plato de comida, por supuesto, está dentro de lo esencial. Y ahora, la pregunta es, una cosa es esa pregunta hecha el día 1, y otra cosa es esa pregunta hecha el día 90, cuando ya hay más precisiones, más información, ya se ha desmentido o entendido mejor que los materiales no son tan claros como vectores de contagio, con lo cual ya están dadas las condiciones y nosotros tratamos de sistematizar toda la información disponible para que los sistemas de reciclado puedan activarse con las medidas de seguridad necesarias para todos. Entonces, lo que queremos es que ahora eso se empiece a... En la presentación, el link que les referí sobre qué podían hacer cada uno individualmente es el mismo que incluye cuáles son las medidas recomendadas para aquellos que trabajan. El gobierno, por poner un ejemplo, el gobierno de Perú tomó la guía nuestra y con base a esa guía armó un protocolo para reactivar la actividad, y en este momento estamos apoyando justamente la reactivación del trabajo de reciclaje en Perú. Por poner un ejemplo donde ha sido útil ese material. Vale, gracias. Javier Ortega y Natalia Ortega nos hacen la misma pregunta, así que la leo como una sola. Dale. Por ejemplo, el dato de que son 2 millones de recicladores según el BID es estimativo. ¿Cómo se sabe que son 2 millones? ¿Incluye solo los formalizados o también los no formalizados? Ahí si te parece responder. Sí, dale. Sí. No, la verdad que no es un dato, y estando en presencia de Laura me da casi vergüenza llamarle dato. Les cuento un poquito de historia. Hace algunos años el Banco Mundial hizo un informe donde decía que había 4 millones de recicladores en la región. De recicladores de base, informales, formalizados o informales, pero recicladores de base que trabajan en calles, vertederos. Y ese dato, ese número lo construyó, yo lo sé porque sé gente que participó, y la verdad que fue vergonzoso el sustento que tiene ese número, y se usó muchísimo. Nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer una estimación lo mejor posible con la información que teníamos a mano. Por ejemplo, en Brasil, en el Censo Nacional de 2010, se incluyó la categoría reciclador de base como tarea, y ahí salió un número clarísimo, o un número por lo menos más o menos confiable, que dice que en Brasil hay 500.000 recicladores de base, cuando en la estimación de 4 millones se hablaba de 1 millón en Brasil. Y así fuimos construyendo un número que nos da algo cercano a 2 millones, que también lo tomamos con pinzas. No es un dato del BID, de 2 millones, de hecho al BID se lo ofrecimos nosotros, lo construimos la iniciativa, en el trabajo con ellos, desde Avina, y ahora lo estamos usando como el dato más confiable, a falta de realmente un censo que diga realmente cuántos trabajadores hay. Perdón, sobre la pregunta si incluía formales e informales. Formales sí, e informales, ambos. es una estimación sobre formales e informales. Los formales son mucho menos, ¿no? Nosotros, el dato que tenemos sobre formales, o sea, recicladores que estén hoy cobrando por el servicio que prestan y funcionando en sistemas formales, son cerca de 40.000 en Buenos Aires, Bogotá, en Brasil, pero mucho menos que ese 2 millones que es la totalidad. Sí, y hay países que ni siquiera tienen formalizada la actividad. No, sí, ¿no? Que es totalmente informal. Digo, eso estás mencionando justamente las ciudades
donde hay algún programa, más allá de que sea débil, que cuando aparecen las referencias son los que aparecen como, sí, San Pablo, o Buenos Aires o Bogotá, como Curitiba, Belo Horizonte, Bogotá, Buenos Aires, algo en Quito, hay un poco, pero la verdad que hay muy pocas ciudades que tienen ya. Estamos avanzando para que haya cada vez más. Cassandra Larico desde Perú nos pregunta, ¿es la información periodística difundida sobre los desafíos del reciclaje y sus actores? Frecuentemente se diluye la actuación de la industria y aún se describe con un sesgo marginal a los recicladores. ¿Qué data es necesaria indicar y visibilizar en nuestros contenidos sobre reciclaje inclusivo? Bueno, digo, yo contesto desde el punto de vista de los datos, pero teniéndolo a Gonzalo, creo que él creo que no nos quedó dudas a nosotros de cuál es el lugar para mí de un chequeador y cuál es el lugar de un experto, y en este seminario cómo está, así que agradezco que esté dispuesto y abierto a responder de esto. En el caso de cómo lo haríamos nosotros, las empresas, salvo que fueran objeto de chequeo, un dato de un reporte de ellos, de un informe de responsabilidad social o etcétera, siempre entrarían como fuente de consulta en lo que llamamos las fuentes alternativas, pero estarían siempre. No es que le restamos valor en esta cuestión, es central lo que hacen o dejan de hacer respecto del asunto. Lo que siempre también tenemos que tener presente, en el caso de los chequeadores lo sufrimos, es que las normativas que nos hacen que cuando por las buenas no nos entregan los datos, tengamos y estemos en capacidad de exigirlos, no son iguales. Entonces, nosotros podemos exigirle a un gobierno de distinto nivel del Estado, si tiene una normativa de acceso, que entregue esa información. A veces somos exitosos y a veces no. A las empresas, cuando son, por ejemplo, empresas de recolección de basura, también, porque entra dentro de la definición de empresa que presta servicio público. Ahora, cuando sea una empresa que contribuya a la cadena, porque, por ejemplo, con las latas o las botellas está generando el material, pero no está incluido en una actividad que se considere en la norma de servicio público, nuestras chances de que la empresa nos entregue la data son mucho menores. Entonces, no estoy de nuevo diciendo con esto o corriéndome de la responsabilidad que tenemos los periodistas de pedirlo o consignar en nuestros artículos que no accedimos a esos datos, pero las chances reales de exigirlo son menores. Y creo que algo de eso contó Gonzalo cuando dijo que, bueno, con lo del plástico intentaron, y bueno, algunas empresas se hicieron las tontas. Y ¿no? hay un caso o un ejemplo que es muy interesante en ese sentido, en relación al rol de las empresas generadoras de residuos, de las que ponen productos en el mercado que después se convierten en residuos, y la información que tienen que aportar, especialmente cuando en el contexto donde se empieza a implementar normativas, que es lo que se llama responsabilidad extendida del productor, donde las empresas generadoras pasan a ser corresponsables por la gestión posterior de esos residuos. Y Colombia, donde veo que hay muchos presentes de ese país acá participantes, aprobó ley de responsabilidad extendida del productor el año pasado, y el lobby empresario, la Asociación de Industriales, logró negociar con el gobierno un plazo de creo que 2 o 3 años para generar el dato de cuánto ponen en el mercado. Y con eso se ganó 2 años de frenar el arranque de la implementación de la ley, argumentando que no tienen el dato de lo que ponen en el mercado, con lo cual no se les puede cobrar si no está el dato de... Digamos, y en eso está lo de la línea de base. Digo, cuando queramos evaluar si fue una buena o una mala política, si no exigimos ese tipo de datos, todo se complejiza. Jessica, yo estoy en tus manos respecto de los tiempos, porque no sé cómo funciona con el live de Facebook, etcétera. No, tranquila. Y obviamente disculpas a los participantes que comenzamos tarde, los que porque tengan otras actividades que partir, siéntanse obviamente absolutamente libres de hacerlo. No, tranquila, vamos a hacer un par de preguntas más, tenemos tiempo. Dale. Nos llega esta. Muchas compañías dueñas de marca están incorporando metas de uso de material reciclado para fabricar sus envases, como parte de los compromisos de la Agenda 2030. Sí. Según lo que han visto, ¿se ve algún movimiento en la región en cuanto a que los sectores del reciclaje se estén preparando para ampliar su capacidad, y si está la región preparada para el acopio o recuperación de estos materiales? Bueno, creo que le doy la palabra total en esta a Gonzalo, pero digo, también creo
que vale que cuentes que la iniciativa regional tiene actores del sector privado también involucrados, porque creo que es más interesante para la cobertura del tema, en general para todos los temas, pero en este tema también se da no pensar en esto de buenos y malos, ¿no? Sí, no, sí, está claro. Asociado a sectores diciendo, bueno, estos son los buenos, o esto es lo que hay que proteger y estos son los malos, total. porque en general así llegamos a no solucionar los problemas, ¿no? Entonces, digo, No, creo de hecho, que... perdón, perdón. Nada, te doy la palabra para que contestes esto, pero te pido, porque yo no lo mencioné, que hagas esa referencia sobre la cumbre. Nosotros somos una plataforma multisectorial, donde participa sector privado, cooperación internacional y los recicladores. O sea, los recicladores organizados forman parte también del gobierno y de las decisiones que se toman en qué proyectos se apoyan. Ellos son protagonistas, no son beneficiarios en la lógica tradicional, sino que participan del gobierno de la plataforma y construyen soluciones trabajando junto con empresas, con actores de cooperación. O sea que somos una plataforma que busca converger los diferentes intereses en la construcción de soluciones, trabajando incluso con lo que son parte del problema. Las empresas de consumo masivo hoy están puestas en ese lugar de los grandes contaminantes de plásticos. Nosotros tenemos una mirada que trata de matizar eso, ¿no? Porque los plásticos cumplen una función también, ¿no? Permiten transportar alimentos y aumentar la durabilidad de esos alimentos. Hay que encontrar solución a qué pasa con eso después de que se usan, pero no queremos caer en la demonización. Sí, a la pregunta específica de si avanzamos, o creo que ella dice ella percibe o identifica un grupo de empresas donde empezaron a tomar, no sé si decirlo bestialmente, pero es más seriamente el asunto. Sí, es verdad. Nada, creo que... Hay empresas, las empresas de consumo masivo, especialmente las más expuestas, porque sus marcas son muy conocidas y están expuestas además a nivel global, no solamente en los países emergentes, sino en los centrales, están fijándose metas globales para cumplir, vinculadas a la Agenda 2030 y empezando a hacer acciones en esa dirección. Lo que pasa es lo que nos encontramos en los países emergentes, o en América Latina en particular, es que eso choca contra las limitaciones de infraestructura, ¿no? Disponible. Nosotros miramos las cadenas de valor como si fueran, desde la lógica de oferta y demanda. Vos tenés todo lo que es la recuperación del material, es la oferta, es quien intercepta el material y lo ofrece a la industria. Y la demanda es la industria transformadora. Y hay brechas de capacidad en ambos lados. Lo que vemos es que hay que atender ambas de manera acompasada para poder ir incrementando la capacidad de tratamiento y de procesamiento y de economía circular de todo el sistema. Y eso requiere inversiones públicas, privadas, muchísimo trabajo. Y sentimos que se van dando pasos para adelante. Esperamos que la pandemia no nos pegue, al final de cuentas, un golpe tan duro para atrás, pero sentimos que la región va avanzando y particularmente en lo que es reconocimiento del rol de los recicladores en todo ese sistema. América Latina, con lo poco o mucho que se ha hecho, es la región que está en la vanguardia respecto de Asia o África u otras zonas también de emergentes. Acá hay buenos ejemplos de programas con alcance y escala donde los recicladores son formalizados, son un importante proveedor y participante del sistema. Nos pregunta Marco Antonio Martínez, ¿a qué atribuir la opacidad en datos sobre recicladores o gente en la informalidad? Bueno, yo creo que desde el punto de vista, si quieren, si querés, de cualquier autoridad pública, todo lo que sea menos formal, cuando se lee en clave de costo, prefiere invisibilizarlo, ¿no? Entonces, lo hace opaco porque si no encontró un programa, como decía Gonzalo, que en algunas ciudades lo tienen, pero en otras no, si no encontró un programa que los incluya, que explique por qué, Gonzalo decía hace un rato este número de 1 o 1,5 toneladas, y que cada uno de los recicladores presta servicio para 100 personas, si uno no logra desde el Estado, digamos, desde la autoridad, que eso sea una política, bueno, entonces no quiere mostrarlo, porque es parte de lo que prefiere que no se vea. Eso por ahí, no me quiero poner no, sí, en realidad, pero siendo algo más general,
donde hay en países donde la institucionalidad y los contrapesos son bajos y permiten eso, los sectores públicos prefieren en general no mostrar indicadores que hablan que le hablan en contra a la gestión, digamos, pobreza, claro, informalidad, etc. Y no casualmente, y eso no es objeto de este seminario, pero sé que la Fundación Gabo y la iniciativa hicieron en el pasado algún seminario sobre específicamente la opacidad del sector. Digo, en la Argentina tenemos ejemplos vastos de licitaciones vinculadas al sector, al sector de residuos con problemas de corrupción y falta de transparencia en quiénes son los dueños. Digo, eso es algo que no solo se en la Argentina, sino que es un patrón donde bueno, por ahí es un aspecto más de un sector que no se ha caracterizado por ser especialmente transparente. Sí, ahí dijiste dos cosas, desde la mirada del sector público y el poco incentivo para generar información sobre esto porque le afecta a sus indicadores, las empresas de servicios públicos y esa relación que tienen con los estados, con los gobiernos, donde esos contratos financian política y demás, la falta de transparencia. Y hay un tercer factor, las empresas de consumo masivo consideran que mientras más información hay sobre su actividad, más riesgo regulatorio asumen. Yo creo que eso en este contexto se vuelve falso, porque en este momento, al revés, ante la falta de información les van a apuntar directamente los cañones, con lo cual creo que en este momento se puede llegar a dar vuelta ese incentivo, pero históricamente están todos los incentivos como en contra de la generación de información. Y acá estamos los Quijotes que planteamos que eso es necesario. Y como suele pasar en estos casos, digo, ahí es donde aparece, a mí me funciona eso de querer en general involucrarme y tener un mundo mejor, donde aparece, bueno, los periodistas, digo, nadie decidió ser periodista si no tiene algo de vocación de que el mundo en el que vive sea mejor, ¿no? Y entonces si no hay incentivos, tenemos que generarlos. Por eso decía, acá estamos los Quijotes. Claro, y cada uno desde su sector, digo, a mí seguro no es todo lo que vamos a poder resolver los periodistas, pero seguro, en el caso de los periodistas que trabajamos con datos, hacer más explícito que los gobiernos y el sector privado no está produciendo esos datos es un primer paso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Laura y Gonzalo. Nos han llegado muchas preguntas, pero se nos terminó el tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta actividad. No, al contrario, gracias a todos los que pudieron quedarse incluso fuera de tiempo y recibirán la presentación y ahí tienen mi contacto y si les parece, Jessica y el resto de la Fundación Gabo pueden enviarme por mail las preguntas si hay chances de que las copien y no me comprometo en 2 o 3 días, pero sí en el transcurso de los próximos 10 días a darle respuesta a aquellos que tengan alguna consulta donde podamos seguir interactuando. Buenísimo, y por supuesto contá conmigo para complementar lo que se necesite. Dale. Y muchas gracias a Fundación Gabo y a Chequeado por el espacio, fue súper interesante. Muchas gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado en esta actividad que se realizó gracias a la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo. Y también les recuerdo que tenemos abierta la convocatoria a la beca de producción periodística colaborativa y transnacional sobre reciclaje inclusivo. La convocatoria estará abierta hasta el 4 de agosto. Pueden consultar más información de esta y otras actividades en www.fundaciongabo.org. Feliz resto de día para todos. Hasta luego.